Puerto Rico va a volver a quebrar si el acuerdo con los bonistas se ratifica como está. Ahora, tú has escuchado eso un montón de veces en estos días y cada vez que lo escuchas, apagas el televisión, cambia la radio porque es bien complicada la discusión, hay un montón de números, por ciento, un montón de cosas. En el episodio de hoy, en los primeros 2 minutos, vamos a explicar esto en arroz y habichuela. ¿Sabes? Nada de por ciento, nada de números raros, vamos a explicar bien, pero bien fácil. Después vamos a elevar la discusión y si quieres entenderlo mejor, vamos a poder hablar de esto. Tenemos un economista, tenemos a Nick Pastrana, yo soy Edgardo Vicentí. Esto es Economía con Calle, arrancamos. Ok, como les dije, vamos a explicar esto en los primeros 2 minutos, por lo cual, antes de presentar a los invitados, la discusión es bien sencilla. Puerto Rico, según los acuerdos con los bonistas, va a tener que pagar $1.500 millones al año en pago a los bonistas. Estudios que han hecho economistas que no tienen nada que ver con Puerto Rico, que son premios Nobel, personas que trabajan en otras partes del mundo, que no tienen nada que ver con Puerto Rico, que simplemente están haciendo esto porque les apasiona el tema, porque es lo que les gusta, lo que hacen como profesión, han determinado que lo que Puerto Rico puede pagar son 400 millones. Tenemos que pagar 1.500, pero lo que podemos pagar son 400 millones. Para poner esto en arroz y habichuela, es como usted que probablemente gana $2,000 al mes, lo que puede pagar son 400 pesos de casa. Si paga más de 400 pesos de casa, no le sobran chavos para pagar la luz, pagar la compra, comprar ropa, llevar a los nenes a la escuela y hacer las cosas básicas de su vida. Pero la casa que le alquilan es de $1,000 o de $1,200, que es el triple lo que puede pagar. Ese es el caso de Puerto Rico ahora mismo. Si usted estuviera en ese caso y le dicen, no, la casa que tú tienes que alquilar es de $1,200 y tú lo que puedes pagar son 400, tú dices, no, mi hermano, yo no puedo pagar esa casa de 1.200 pesos. Yo voy a quedarme aquí y voy a buscar una casa de 400 y voy a seguir buscando casa de 400, porque yo tengo que poder vivir, yo tengo que poder pagar mis gastos y tengo que poder darle de vivir a mi familia. Esa es toda la discusión. Todo lo que vamos a hablar después de aquí es explicar esto un poco más sofisticado. Vamos a coger un par de preguntas que nos han hecho en los posts para ir quitando... Sí, quizás mitos que tiene la gente y preconcepciones erróneas. Rápidamente, quiero traer un post. Hay que introducirnos. Claro. Yo soy Edgardo Vicentí, hoy estoy con Nick Pastrana, que siempre está con nosotros, y tenemos a Daniel Santamaría Ots, quien es analista de política senior en Espacio Abierto. Un placer, Edgardo y Nick, por tenerme en el programa. Un placer. Gracias. Vamos ahora, Nick. Pues mira, como enseñamos ayer, hicimos un post, porque estamos buscando una imagen gráfica para explicar esto, y yo pienso que la imagen gráfica que todos llegamos a un acuerdo es como si usted está en una piscina y tiene una persona bien pesada encima. Y entonces quiero que ponche ahí, Juan Carlos, la foto del post que pusimos ayer, y es básicamente un nene gordito, que es el acuerdo de la deuda, encima de Puerto Rico. Para los que lo están escuchando, es como tenerme a mí encima de un nene de 150 libras en el agua. O sea, exacto. No funciona. Eso está bien complicado. Si han visto el Carlos, está bien complicado. Pues básicamente nosotros pusimos esto y obviamente pues damos la explicación que está dando Edgardo, que lo que dice es, y pueden buscar el post, que Puerto Rico tendrá que pagar con este acuerdo $1 de cada $5 de su presupuesto a la deuda, de todo lo que recauda, de todos los impuestos de todo el mundo y de todo lo que puede gastar para educación, salud y todo. Tiene que, de cada $5 que tienen todos los años, tiene que gastar $1, que eso es un montón de dinero. Y eso es según este acuerdo de la Junta de Control Fiscal. Eso significa mucho menos para educación, obviamente, mucho menos para salud, mucho menos para seguridad y mucho menos para desarrollo económico. Y bien importante, que es lo que pusimos en el post y pusimos los links para que ustedes mismos lo puedan ver y lo vamos a hacer en el link de este video, es que este nivel de deuda no se respalda por ninguna métrica de sustentabilidad, y de esas métricas vamos a hablar aquí, que existen en la actualidad y ni siquiera con las que propuso la misma Junta en su plan fiscal cuando nos compara con los estados. Y a ese post, para nuestra sorpresa, pues hubo un montón de shares, a la gente le gustó. A la gente le gustó el post, pero vimos muchos comentarios criticando el post, con todo y que le pusimos los links y todo, porque entendemos que hay unas preconcepciones y queremos aclararlas. Y quiero que también me ponche, Juan Carlos, ahora el primero de los comentarios.
primero de los comentarios, oye, de nuevo, esto es un tema complicadísimo. Esto no es para quemar a nadie, pero queremos que vean, porque esta es la opinión que mucha gente tiene y queremos darle la respuesta aquí, tú sabes, en vivo y a todo color. El primero es Reisac Santana, nos escribe, ok, todos los acuerdos son malos, según nosotros. La pregunta entonces, ¿qué hacemos con los 73 billones en deuda? ¿Le pasamos una goma Lion por encima? Pues mira, Reisac, para eso es la quiebra. La quiebra no es para borrar toda la deuda. La quiebra es para reducir la deuda a un nivel que se pueda pagar. ¿Para qué? Para que no vuelvas a quebrar. Porque si no la reduces lo suficiente, pues entonces no la vas a poder pagar nunca. Y vas a seguir en el mismo ciclo y nunca vas a volver a los mercados y todo lo demás. Y para eso hay que primero determinar cuánto se puede pagar. Exacto. Y para eso se contratan economistas como Daniel y personas sofisticadas que no tienen nada que ver con el gobierno ni con los bonistas, porque las partes no pueden determinar cuánto es lo que pueden pagar, se busca un tercero y se hace un análisis de sustentabilidad, ¿verdad? Correcto. Y me gusta mucho el ejemplo que ponen, porque en realidad, imagínense, ¿verdad? Tienes esta carga de la deuda encima, tú quieres llevar a ese muchacho a la orilla. Y, ¿verdad? Puerto Rico es el que está abajo, que no puede con el muchacho. Entonces, si tienes esa carga que es insostenible, Puerto Rico se va a hundir. Y además al muchacho, que son los deudores, tampoco van a llegar. También se va a hundir con él. Entonces, aquí algo importante es que Puerto Rico ha demostrado a lo largo de su historia querer cumplir con los acreedores de buena fe. Y en ese sentido, que el pago de la deuda sea sostenible no es algo que solamente beneficia a Puerto Rico. Es algo que beneficia a los deudores que quieren ir de la mano de Puerto Rico y que dejan recursos a tasas razonables para que Puerto Rico crezca económicamente y tenga ese espacio fiscal. Que en ese caso es como si en vez de ese nene de 300 libras encima de uno de 150 libras, no peso 300, vamos. casi, fuera un nene de 100 libras encima de otro de 150, que eso lo hemos visto en muchas piscinas. Eso se puede trabajar. Entonces, vamos a la próxima. De nuevo, nos pregunta lo mismo Luis González. ¿Y qué querían? ¿Que la deuda se cancelara? Van a ver en este podcast que eso no es lo que estamos planteando. Estamos planteando que se reduzca lo suficiente y vamos a medir cómo. Tercer comentario, este sí me dio mucha gracia. José A. Mais de 2 dice, es mejor que paguen a que se lo roben. No voy a comentar sobre eso. No, hay que comentarlo porque es algo que muchas personas lo traen. Sí, Puerto Rico es un país corrupto, pero el que seamos un país corrupto no implica que hay que darle todo el dinero a los bonistas. ¿Sabes? Tenemos que arreglar nuestro problema con los bonistas y tenemos que arreglar nuestro problema con el gobierno. El del gobierno se arregla empezando en las primarias, sale a votar por la primaria y después se va a votar en noviembre 3 y vota por los mejores candidatos disponibles. Y si el cuatrenio que viene yo resuelvo el problema de corrupción, de alguna manera, como quiera tengo el muerto que tengo que cargar. Exacto. O sea que no es excluyente. Vamos a la próxima pregunta porque hay unas cuantas más. La otra que dice Damián Tirado Rivera, pues que no se llegue a ningún acuerdo, o sea, siendo sarcástico, pues que no se llegue a ningún acuerdo y paguen lo de antes de la quiebra. A ver si pueden. Bueno, pues precisamente para eso es la quiebra, para no pagar lo de antes. Ya se determinó que no se puede pagar lo de antes. Exacto. Y entonces, recordemos, estamos en un proceso de acuerdos. No necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo. Podemos litigar y podemos llevar a corte las razones por las cuales no podemos pagar tanto. Y de hecho, el Tribunal de Quiebra tiene una obligación de sacarnos de quiebra de manera sustentable para no volver a la quiebra. Así que si nosotros damos los argumentos correctos y explicamos con los economistas cuánto es lo que realmente nosotros podemos pagar, la jueza tiene que usar eso como evidencia y decir, no, eso lo lleva de nuevo a quiebra el acuerdo que ustedes tienen y entonces podemos ganar en el tribunal. Así que cuidado con ese argumento porque para eso es la quiebra precisamente. No es que si yo no cojo esto, vuelvo a no estar en quiebra. Sigo en el proceso de quiebra hasta que se resuelva. Y el propósito promesa precisamente es sacarnos de quiebra. Exacto. Y lo dice específicamente. Es sacarlo de quiebra y llevarlo a un nivel de sustentabilidad. Lo otro, otra pregunta que esta también fue de Reisac porque nosotros contestamos y nos volvió a contestar. Y oye, muy válido. Lo que y él dice, Reisac le dice a Economía con Calle, lo que pasa es que lo que es suficiente cortar siempre va a ser relativo al bolsillo que lo vea. Y mientras sigamos el litigio en la búsqueda de arreglo,
que para que el que debe siempre será negativo. Obviamente para el que debe siempre va a ser negativo. El asunto es que pues el pueblo de Puerto Rico y te va a afectar a ti en tu vida, pero no solo eso, es que para eso mismo es que se compara con otras jurisdicciones y se estudia con economistas cómo le han ido a otros países, para que no sea con tu propio bolsillo que tú te compares, sino con el bolsillo de otro y cómo le fue en el proceso. O sea, esto es un asunto que está estudiado. El punto es que no es relativo. Hay estudios económicos No es que se pueden relativo. hacer. Exacto, no es relativo, no es que yo no pago porque yo siempre quiero pagar menos, es que sí existen unas métricas de sustentabilidad que te dicen puedes pagar X. Y para ponerlo quizás un poquito más rollo de habichuela, cuando tú buscas tu informe de crédito, hay unas compañías que no son relativas, miran cuánto deuda tú tienes, cuánto tú ganas, y te dicen, las posibilidades que tú quiebres son tantas. Y ese es tu informe de crédito, o sea, tu puntuación es qué tan probable es que tú pagues la próxima vez que debes algo. Mientras más deuda tienes, más te vas a informe de crédito. Esto es lo mismo con el país. Es la misma O sea, cosa. hay personas que pueden ser third parties, personas aparte del gobierno y de los bonistas que pueden decir, mira, hay que llevar a Puerto Rico a que tenga más de 700 de crédito. Nos quedan Y esa es la meta. Nos quedan solamente tres comentarios. Uno de ellos es de Marco Antonio Anadón, que dice, mira, la segunda quiebra viene en camino. Nos estaba dando básicamente la razón con esto, pero él dice que para poder pagar la deuda sin afectar los servicios a la ciudadanía, hay que aumentar los impuestos. Cuidado con eso, porque ya nosotros no nos pueden meter un impuesto más. O sea, nosotros estamos maxados en la mayoría de los impuestos. En el IBU somos el IBU más caro de toda la nación norteamericana. En impuestos corporativos, lo hemos dicho aquí, si fuéramos un país, fuéramos el tercer país con más impuestos. O sea, usted sabe que usted tiene impuestos por todo en Puerto Rico. No es tan fácil como subir impuestos, y subir impuestos tiene un efecto adverso además en la economía. Si tú llega hasta cierto nivel lo que tú puedes subir, y yo creo que ya llegamos a ese nivel. Yo hice un podcast esta semana en 2 dedos de frente sobre la elasticidad de los impuestos, con un estudio que hizo un grupo puertorriqueño, con economistas puertorriqueños, y miran el impacto en las ventas y en recaudos cuando tú sigues subiendo impuestos. Y miraron el IBU, y el IBU es un ejemplo perfecto. Cuando bajan el IBU en los restaurantes, las ventas se disparan. Sí. O sea, así que es verdad, estamos maxed out. Esto no es como que podemos seguir subiendo impuestos perpetuamente. Entonces, lo otro que la vamos a discutir ahorita, que es de Samuel Rodríguez, que dice, y una reducción de 70% no es suficiente, o sea, va como pie forzado. Y la última, que dice, auditoría ya, eso es muy válido, hay que hacer una auditoría, pero también tenemos que entender que una auditoría solamente para hallar los culpables no va a eliminar la deuda. Toda la deuda no fue ilegal. Ni no, siquiera la mayoría, ¿sabes? Y la persona que le diga que ese argumento de que no, con la auditoría borramos la deuda, no. Eso es así. O sea, hay unos ciertos deudas que ya se han identificado, que son problemáticas, que podría ser que ya hasta la misma Junta la identificó. Pero son como 4 billones de pesos o 6 no billones de pesos. O sea, no va a cambiar la cosa. Hay que hacerla. Hay que hacerla como quiera, porque hay que buscar los responsables y hay que darle un escarmiento para que no vuelva a pasar esto en el futuro. Pero cuidado, esto no es lo que resuelve el problema de la deuda. Y nada, pues formalmente arrancamos el podcast. Arrancamos el podcast. Si usted quiere escuchar el número y romperse la cabeza, ahora empezamos. Perfecto. Daniel, tú puedes empezar por ¿sabes? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué haces espacios abiertos? ¿Qué es espacios abiertos? Porque aquí hemos hablado de ellos y de los think tanks, pero yo creo que todo el mundo no lo conoce y sería bueno. Sí, perfecto. El objetivo de Espacios Abiertos es que haya una sociedad en Puerto Rico más abierta, más democrática, más transparente, donde la información fluya a la ciudadanía para que tanto expertos como no expertos, estudiantes, gente de distinta formación pueda crearse una opinión al respecto, ¿verdad? Y nos enfocamos mucho en los temas fiscales. Tenemos el tema de la deuda como un eje principal. Entendemos que en términos de contexto, Puerto Rico se la juega con una buena reestructuración. Hemos entrado también en temas de los incentivos contributivos. Creemos que era importante transparentar toda esa... En momentos en que Puerto Rico está tomando decisiones de austeridad, le llamamos el presupuesto oculto. Ustedes son los mejores amigos de Molusco, ¿verdad? Los que sacaron el estudio, que después le brincaron encima. Mira, gente, eso es totalmente legal. Lo que se quería saber es precisamente quién tiene esos acuerdos. La realidad es que es importante, recordemos que no es el gobierno dando dinero, es la ciudadanía dando dinero a ciertas actividades económicas que, por supuesto, ¿verdad? O sea, los incentivos contributivos pueden tener un efecto
fenomenal para la economía. Lo que aporta la transparencia es que no hayan incentivos perversos a que haya corporaciones o individuos o proyectos que vivan de esos incentivos a expensas de entonces los servicios esenciales que tanto necesita la población, educación, seguridad, etcétera, salud. Así que yo creo que transparencia es fundamental y buena para todos en una sociedad donde, ¿verdad?, queremos justicia social y justicia contributiva. Sobre el acuerdo, sobre la auditoría de la deuda, completamente de acuerdo. Es decir, es importante que haya una auditoría. Apoyo muchísimo la labor del Frente Ciudadano. Creo que han tenido un rol fundamental y dantesco de llevar esta conversación, y a los individuos nos exigen muchísimas veces mucha transparencia para cosas tan pequeñas como hacer nuestros impuestos. Es importante que haya un proceso transparente en ese segmento, ¿verdad? Y después, sobre la sustentabilidad, he escuchado las preguntas, todas ellas totalmente válidas, con cierta inquietud de gente que le interesa el asunto económico, y cada uno con distintos grados de formación. Y es importante que la conversación llegue a todo el mundo. Y algo que durante esta semana he estado comentando, yo pienso que, o sea, Puerto Rico tiene un compromiso, tiene un track record de cumplir con los deudores, y el llevar el pago de la deuda a deudas sostenibles interesa a Puerto Rico, pero también es un mensaje muy, muy importante a los acreedores de largo plazo. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros, como comentabas, la ley promesa requiere que se aporte en el plan fiscal un trabajo un análisis de sostenibilidad de la deuda, pero no obliga, promesa no obliga a que la deuda reestructurada sea sostenible. Cuidado. Y eso Natalia Yaresco lo ha comentado en varias ocasiones. Y lo que nos hemos encontrado en los planes fiscales es, en el primero, en el de marzo del 2017, no hubo análisis de sostenibilidad de la deuda. Nosotros sacamos el primero en enero del 2018 con la dirección de Martín Guzmán, que era, dijéramos, la persona que dirigió el estudio, que actualmente es ministro de Economía en Argentina y está llevando una de las grandes reestructuraciones de la historia. Y luego un profesor, Pablo Gluzman, de la Universidad de La Plata, y el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. En ese estudio se concluye, ¿verdad? Puerto Rico tenía 72 billones antes de la reestructuración, y para poder cumplir con esos acreedores de largo plazo, y con Puerto Rico habría que reestructurar la deuda entre un 80 y un 90%. Es decir, que esos 72 se convirtieran entre 7.2 o 14.4. Y a tu punto, eso se convertiría en unos pagos anuales de entre 400 y 600 millones, depende, ¿verdad?, de las tasas y depende de otras variables. Y no lo decimos solamente nosotros. Hay multitud de estudios. En economía muchas veces es complicado ponerse de acuerdo. En el tema de Puerto Rico hay consenso abrumador. De economistas de izquierda, economistas de derecha. De gente como Larry Summers, ¿verdad?, en Mainstream Economics, que a través de artículos y muchas comparecencias habla de una reducción sustancial para que Puerto Rico tenga el espacio fiscal para crecer económicamente y para que Puerto Rico pueda invertir en las políticas públicas que necesita, ¿verdad? No de financiar a la Universidad de Puerto Rico ni al sistema educativo, para que tenga capacidad, ¿verdad?, para que la gente se quede en Puerto Rico, para que hayan inversionistas en Puerto Rico que generen un empleo vibrante en capital humano, en sectores de amplia productividad, para que Puerto Rico pueda devolver esa deuda. Porque si no te encuentras en que si Puerto Rico no va a invertir en educación, ¿verdad? Que sería como que lo mismo que invertir en ignorancia. Al final tienes trabajos de poco valor agregado. Que no pagan porque no tienen ingeniero, correcto, no tienen médico. Te está exprimiendo y te está llevando a la insostenibilidad de la deuda en un futuro. Y eso es algo que Puerto Rico no se merece, que Puerto Rico ha demostrado, yo creo, generar una clase media en los últimos 35, 40 años, y que actualmente
no se merece retroceder ni un milímetro en esas conquistas sociales. Y yo quería también acentuar que bajo las métricas que ya ustedes presentaron en su estudio, que el estudio con Martín Guzmán y con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ya ustedes demostraron... Martín Guzmán, que es ministro de Finanzas de Argentina, ministro que si hay un país que sabe de problemas económicos y de problemas y de deuda, reestructuraciones y de deuda, ha sido Argentina. Y ya ustedes aportaron eso. A mí lo que me parece curioso, y eso yo lo traía el lunes cuando hablábamos con Jay, ustedes estamos hablando de que si lo llevamos a términos de dólares y centavos, ustedes dicen que anualmente debería la cantidad que salga del presupuesto de Puerto Rico para pagarse en deuda deben ser como 400 millones, 500 millones. Y no se me pierdan con los números. Ahora, eso se parece a lo que en la Junta, en la página 35 del plan fiscal, dice que es lo que en promedio paga un estado en los Estados Unidos, que sería como el 4.5%. Por ciento de su presupuesto. Y digo, por ciento de su presupuesto. Y digo que se parece, te digo, porque son dos métricas completamente distintas. Lo que ellos hicieron fue simplemente ver cuánto, es una matemática bien fácil, ver cuánto por ciento del presupuesto se paga la deuda allá y compararla aquí. Hay muchas diferencias entre lo que es un estado y lo que es Puerto Rico, pero fíjate que llega más o menos al mismo número en esa tabla que está ponchada por Juan Carlos, que si ven en lo primero, pues los 10 estados que menos deuda tienen, 1%, el promedio es 4.5. Ahora, la misma Junta dice que los 10 estados con más deuda, y sabemos que hay estados que incluso se han hablado de que podrían entrar en bancarrota, el promedio de eso es 9%, que sería el doble de lo que tú dices que se está pagando. Y eso serían como 900 millones. ¿Okay? Esos son los estados que más malitos están. Y la matemática es sencilla. 9% del presupuesto de Puerto Rico, que es de 9 billones, es como 810 millones y pues por ahí, y por ahí va la matemática. Pero lo que ellos proponen ahora es básicamente casi el doble, casi el doble de los estados que ya están en problemas y de los más que pagan. O sea, y quiero que vean la gráfica. En la gráfica dice Puerto Rico 14%, pero realmente eso se está trepando con este acuerdo hasta 17%, porque estamos pagando 1.5 billones. De 9 billones de presupuesto. De 9 billones de 8.5 a 9 billones de presupuesto, que es lo que oscila. O sea que básicamente, si usaras este approach que es bastante simplista, este acercamiento simplista, ya te está diciendo que hay problemas con ese servicio de la deuda, porque si los 10 estados más endeudados van a pagar casi la mitad de lo que tú estás pagando acá, pues... Y esos estados ya están en problemas financieros. Y ya están en problemas financieros, pues te digo, es algo que me está curioso que la misma Junta lo tiene entre sus papeles y luego traigan una propuesta de pagar 1.5 billones de dólares. Sí, mira, esa es una medida estática y quizá, voy a tratar de poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Imagínate que tú comparas dos personas, lo digo porque lo están comparando con distintos estados, dos personas que ganan lo mismo, ganan $2.000 mensuales, ¿verdad? Y los dos tienen, respecto a esos ingresos, un 10% comprometido en deuda. ¿Qué me dice eso? Me dice poco. Imagínate que una persona es un muchacho con la supermaestría o el superdoctorado de ingeniería nuclear en MIT, y simplemente está haciendo un postdoc y lo que gana son $2.000 ahora porque... Lo que gana son $2.000. Y la otra persona, una persona en sus años finales de carrera, a lo mejor un empleo no cualificado y que tiene el mismo deuda. ¿Los podemos comparar? En realidad, ¿no? No. Y no podemos comparar distintos estados. Lo que hay que comparar en una sustentabilidad de la deuda es la capacidad futura de tú generar ingresos de una manera sostenible. Y eso es lo que hace el estudio de Martín Guzmán. Este intento de comparar con distintas métricas, la realidad es que se queda en eso, en un intento. Y aún así, como tú bien dices, reconocen que en ese intento de comparar, y lo que yo he dicho con el ejemplo, cosas que no se pueden comparar, distintos estados con distintas proyecciones macroeconómicas futuras, además de eso, reconocen que vamos a estar en una situación complicada. Peor que lo que ellos mismos ya están expresando. Volviendo quizá a tu ejemplo, y
estoy de acuerdo que no se puede, que no estamos comprando manzanas con manzanas, pero sí se puede sacar un conocimiento de esto. El muchacho que está haciendo el postdoc en MIT y se gana $2,000 porque es su estipendio, tú sabes que tiene un futuro financiero bien, bien bueno. El de Puerto Rico. Los ¿no? estados, Con alta probabilidad. como con alta probabilidad, los estados de los Estados Unidos, yo puedo argumentar que tienen un futuro financiero bien bueno porque históricamente siguen creciendo. Estados Unidos sigue siendo la nación más grande del mundo, aunque China está haciendo lo que sea y tengamos el presidente que tengamos. O sea, esto sigue siendo bueno. Versus Puerto Rico. Versus Puerto Rico, que ya tiene un historial de que está maduro, o sea, de que esto no va a crecer más. De que desde que se fueron las farmacéuticas por las 936, Puerto Rico está llegando al final de su carrera y es un grown player, o sea, es alguien que ya tiene familia, que ya estudió, que ya llegó donde iba a llegar en la vida. Lo cual le da más razón aún al argumento De que, exacto, si usas esa de métrica que como no- quiera que sea, como quiera que también. sea, estamos mal, ¿sabes? Porque es verdad, no se pueden comparar, pero ese otro puede, dentro de 10 años, ese 10% de 2,000, que son 200, le va a hacer nada. Sí. A Puerto Rico va a seguir siendo 10%, porque vamos a estar en el mismo sitio. Pero ahí yo creo que estamos complicando más Está las bien. cosas. Pero ayuda más al argumento que lo que ¿Cómo, el estudio de Martín, le ayuda a ellos. cómo hace esto? O sea, Mira, ¿cómo está mirando? El estudio de Martín lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es ver la capacidad de ingresos futuros de largo plazo de Puerto Rico y los gastos recurrentes. Entonces, la capacidad de generar lo que le llaman superávits fiscales primarios, que es la diferencia entre ingresos y gastos recurrentes antes de pagar la deuda. Y se analizó, ¿verdad?, el plan fiscal. Y lo que el plan fiscal te decía es, hasta el 2026 genero tantos superávits primarios, que para que todo el mundo entienda son la capacidad de ahorrar que tú tienes. Para eso voy a implementar unas políticas de austeridad, reducción de gasto, cuidado, y ahí me puedo entrar en detalle, qué es lo que dice el estudio y qué es lo que dice la Junta. Además voy a compensar esa austeridad, que yo reconozco que va a tener un efecto negativo en la economía, con dos cosas. Con la ayuda post-desastre, que no llega, como saben, y llega, ¿verdad?, a cuentagotas, y con algo que llaman las reformas estructurales, que son, por poner un ejemplo, ¿recuerdan la ley 80? La ley 80, ¿verdad? La de despido libre. la eliminación de los bonos de Navidad. Exacto, hay ciertas y esto responde más, y el estudio es muy claro, a una posición ideológica, que eso va a ayudar a la economía a traer ahorros, que no a una clase de economía básica, aunque suene... Sí, ¿verdad? sí, No de quiero acuerdo. sonar, porque en momentos de insuficiencia de demanda agregada, que es lo que tiene Puerto Rico, las medidas de oferta, la oferta no es una restricción. Entonces, ya hay suficiente empleado. Exacto, lo que está ocurriendo aquí es que la gente se está yendo, no es que tú tengas un problema de que la gente No consigue empleo. no consigue empleo, entonces te provoca inflación a ti como empresario y entonces tú tienes que tener un mecanismo que entienden ellos que supuestamente te va a ayudar, que es el despido libre. No, eso no es la situación de Puerto Rico, aunque tú tuvieras esa visión, en la aplicación no hace sentido. cuadra. Y ahí proyectan ahorros de entre 80 y 90 billones, o 80 y 90 mil millones en los próximos 30 años. Y nosotros sacamos un estudio recientemente que se llama el efecto Cofina, quién paga y quién gana. Y ahí ellos mismos, la Junta, anunciaba esos ahorros en reformas estructurales de entre 80 y 90 mil millones. Recuerden, han sacado 6 planes y 5 de ellos en apenas un poquito más de un año. Porque el no tener un proceso... Tenemos más planes que gobernadores en un año. Prácticamente, casi. Y el no tener una visión global de una reestructuración acompañada de un plan macroeconómico, eso es importante. Sí. No hay una visión global y no hay un plan macroeconómico. Eso nos está llevando a tener todas estas, ¿verdad? Se generan expectativas distintas y se genera multiplicidad de planes y tienen que estar rectificando continuamente porque la información va llegando, ¿verdad? Y ellos tienen que ir modificando esas expectativas. Es decir, los efectos de la reducción fiscal, cuando ellos los calculan, a nosotros nos choca, a Martín Guzmán y su equipo, y ¿verdad? Y Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, ellos dicen, por cada dólar que yo voy a reducir el gasto en la economía, ellos reconocen, voy a consolidar la agencia, voy a reducir el gasto. La economía se me va a contraer en 1.34 dólares. Nosotros, ¿de dónde saca el número, verdad? Porque en economía normalmente se hacen distintos escenarios y se aplican distintas probabilidades. Cuando tú vas a la literatura,
lo que tú ves es que la Un contracción... escenario de análisis. Exacto, un análisis de sensibilidad. Cuando tú caes un dólar, hay estados o jurisdicciones parecidas en que solamente caen 1.05, ¿verdad? Y Martín reconoce, y su equipo, que ese escenario benévolo de que la austeridad tenga un efecto Poquito, sí, leve. pues se plasma en el estudio. Pero también hay jurisdicciones que caen 3.5 dólares y se incorporan al estudio. ¿Qué hace la Junta? Se sitúa en la cota inferior con el 1.34. Se sitúa en el escenario. El mejor escenario. El mejor escenario. Son bien optimistas en los planes. Exacto. Eso demuestra una falta de responsabilidad, porque cuando tú te vas solamente a esa parte optimista, estás infraestimando, subestimando los otros escenarios que te pueden ocurrir. Por eso estamos viendo estos continuos planes fiscales. La proyección, no, olvídate de las proyecciones a 30 años. La proyección del crecimiento de Puerto Rico para el año 2019, en el plan del 2017... Era 18%, una No, ahí era negativo, porque era el año después del huracán. Después lo subieron a tasas de entre el 5 y el 6%. Wow. El de octubre del 2018 decían que íbamos a crecer el 7.9%. Wow. Con eso se cerró China. Cofina. Y en el último plan fiscal de mayo del 2019 hablan de un 4%. Entonces, si tú no eres capaz o sacas 6 planes, cada uno con una proyección de crecimiento distinta, no tienes un plan macroeconómico que dé un mensaje al exterior de qué vas a hacer con tu economía, ¿cuál es el mensaje? Porque hay un argumento, mucha gente dice, cuando acabemos esta reestructuración y luego entramos, salimos de la quiebra, y como si por arte de magia, los mercados financieros, los mercados de capitales se te fueran a abrir. Claro. Los mercados de capitales solo se van a abrir cuando tú demuestres señales de expectativas de futuro crecimiento económico. No importa que hayas impagado, ¿verdad?, 5 o 6 veces. Lo que importa, y sí que se mira la trayectoria pasada, pero lo que importa es la capacidad futura. Y eso es algo que hay que explicar bien, porque aquí se ha dicho mucho, no, hay que pagar lo más posible para que la gente en el futuro vea que nosotros pagamos. Y es totalmente incorrecto. Es lo contrario. Yo como inversionista soy agnóstico a lo que tú has hecho en el pasado. Yo quiero saber cómo tú vas a reaccionar en el futuro, mayormente. A mí lo que me interesa saber es si tú tienes dólares para pagarme en el futuro. Te voy a poner un Y ejemplo. no me vas a poder pagar a mí Si le estás bonista pagando- si estás nuevo, pagando a si estás otro. pagando demasiado en deuda vieja. Y te voy a poner un ejemplo que a veces hemos utilizado, el ejemplo del taxista. Tú imagínate una persona que tiene un taxi y pues no le está yendo bien y tiene un préstamo para pagar su taxi, que es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Y pues la economía está floja, el taxi está viejito y el banco le está diciendo, mira, no me estás pagando el préstamo, al final te voy a tener que quitar el taxi. Y acaba quitándole el taxi, ¿verdad? Porque entiende ese taxista que al cumplir gana reputación. Es lo que comentabas. Puerto Rico paga una deuda insostenible y entonces así se te van a abrir los mercados de capitales. Porque pagaste, porque eres una persona de palabra. ¿Qué ocurre con ese taxista cuando se vende el taxi? Imagínense que al cabo de un año va otra vez al banco y se presenta al banco y le dice, mire, pues quiero pedirle un préstamo porque ahora voy a montar... Está bien, ¿de qué usted trabaja? No, pues yo era taxista, pero ya no tengo taxi. ¿Y qué me puede dejar de colateral? Pues no tengo nada para dejarle colateral. Pues pero mire, le va a decir el taxista, pero mire, yo tengo una magnífica reputación, porque yo pagué. Pues el banquero le va a decir, pues mire, váyase a otro banco a ver si con la reputación le sirve, porque sin herramienta de trabajo y sin colateral, pues yo no le puedo prestar. Así mismo, ¿eh? Y eso es lo que significaría pagar una deuda insostenible, que es, ¿cuál es la herramienta de trabajo de Puerto Rico? Invertir en educación, la Universidad de Puerto Rico. Si pagamos más de lo que podemos, no vamos a poder invertir en el capital humano necesario para que Puerto Rico se incorpore en la economía del siglo XXI y siga y tenga la capacidad de repagar. Y mantenga a sus empleados aquí, porque por ejemplo, ya nosotros lo hemos vivido, que nos hemos tenido que mudar porque el área donde estamos viviendo no es segura. Correcto. O sea, y la próxima vez que nos tengamos que mudar, nos vamos a tener que mudar de Puerto Rico, porque se sigue expandiendo y uno busca sitios más caros, más supuestamente prestigiosos para seguir viviendo, y sigues en continua inseguridad. Uno intenta ir al médico y te encuentras con que conseguir un dermatólogo te da 2 años en conseguirlo. Con que vas a centro médico por una emergencia, un familiar, y está 3 días en sala de emergencia, aún después que lo atienden, porque no hay y cuarto. que el gobierno ya no te puede subir más los impuestos porque ya no hay forma, pero estos vienen a ser impuestos indirectos, porque si tú tienes que pagar un colegio
porque las escuelas públicas no funcionan, pues ese es otro impuesto que antes Correcto. tú no tenías que pagar la escuela, ahora tienes que Correcto. pagarla. Si tenías Sí, una emergencia la médica, seguridad, tenías que montar un avión y ir a Miami. ¿Sabes? una cosa que- como esa, la seguridad lo mismo, tienes que pagar una prima por vivir en un sitio con un control de acceso y todo eso, porque no te puede dar seguridad el Correcto. Estado. O sea, cuando tú vienes a ver, ya te ahogaron con los impuestos, ahora van los impuestos indirectos Correcto. sin mejorar la calidad de vida. Correcto. Y en ese sentido me gustaría hilvanar con que al principio había un reconocimiento de la Junta de cuál era la deuda antes de la reestructuración. 72.000 millones, Ujú. ¿verdad? Ahora, si se fijan, y luego entraremos en el acuerdo, hablan de lo que era Cofina, que eran 17.000 millones que se reestructuraron en 12.000, y ahora hablan de los bonos de obligación generales, que son aproximadamente 35.000 millones que los quieren reestructurar y bajar a 11.000 más o menos, 10.7 más Más 3.8. más 3.4 de cash. Cash. ¿Qué ocurre? Están quitando de en medio la deuda de las corporaciones. ¿Por qué? Y a esto le llaman tax supported debt, ¿verdad? A Cofina, GOs. y GOs y todo lo que viene. Porque dice, eso es lo que afecta al fondo general y eso es lo que te tiene que preocupar a ti, ciudadano. Olvídate de lo demás, porque mira, lo demás se va a privatizar, no te va a corresponder a ti una carga tributaria. Muy bien. ¿Pero qué ocurre? Y ahí entra la luz. Para explicarle un poco, aquí tú no lo pagas. Ahora mismo cuando tú pagas income tax, el impuesto por tu salario, o pagas el impuesto corporate tax porque tienes una compañía, Y el o IVU. pagas el IVU, o pagas el CRIM, o alguno de estos impuestos normales que tú le pagas al gobierno todo el tiempo, Esa es la colateral de eso esos va, bonos. eso va al Fondo General de Gobierno, que es la caja del gobierno central, lo que gasta el gobernador. Correcto. Y la Junta lo que está diciendo es, ok, la deuda que se paga de ahí Ujú, son 35 billones de pesos, ujú. más o menos. Más lo de Cofina. Exacto, más lo de Cofina, que serían como 46, en total Ujú. 47. Ujú. Pues eso es lo que yo voy a mirar y no voy a mirar más nada. Exacto. Porque la otra deuda Exacto. que se miraba en los 72, pues eso es de la Autoridad de Energía Eléctrica y pues la Autoridad de Energía Eléctrica brega con eso. Lo que ocurre- y Acueductos brega con lo otro. Correcto, lo que ocurre es que eso es una falacia macroeconómica, hay una inconsistencia macroeconómica, porque a las personas que nos están viendo, a la ciudadanía, le da igual que me suban el impuesto que me suban la factura de la luz. El efecto del Y, mismo. y el efecto es el mismo. O Sí, sea, lo que tú estás diciendo sale- es, están separando dos potes, como que mira, este es el pote de los asegurados y este otro pote, que es, ahí entra la luz. Eso no lo cuento, ellos dicen, Eso no lo cuento. eso no lo cuento. Como que eso no lo cuento como el porciento que Puerto Rico está pagando. Claro, y no cuento los efectos macroeconómicos que va a tener una factura de la luz para todo el mundo y efectos redistributivos. Ujú. Porque yo me pregunto, ¿quién se puede desconectar del grid en Puerto Rico hoy en día? Solo pudientes, solo Gente que pudiente. tenga mucho dinero, recursos, esa es la realidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir si esa gente se va saliendo? La clase media la carga cae o sobre los la que carga quedan y y la empieza gente a aumentar. trabajadora cae más y pues se La esperarían factura más aumenta. facturas de la luz. Y en ese sentido, además, cuando te sube la factura de la luz, ¿qué tú haces? Pues oye, si Gastas menos. con Dejas lo de que ya se prender el paga en aire. Puerto Rico, y ese efecto negativo Ujú. no está contemplado en los planes. Y el economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Ramón Cao, que lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, hemos dado duro a este tema, tenemos varios podcasts de eso, ha establecido que la subida abrupta de la luz, como todo usa luz, todos los comercios, todas las casas, puede costar hasta de 70 y pico, 70 y pico de mil empleos, hasta 170 y pico de mil empleos. O sea, siendo conservador 70 y pico de mil empleos, es muchos empleos. Y obviamente, si se pierden todos esos empleos y se desacelera la economía, pues vuelve a incidir en esta deuda. Correcto. Y en el impago de esta deuda. Así Correcto. que eso de separarlo no es muy inteligente. Correcto. Al final recuerda que algo que también se produce en los planes fiscales, en el famoso el flujo migratorio, ¿verdad? Al principio, en el plan de marzo del 2017, decían que la tasa de flujo migratorio de gente que se va de Puerto Rico iba a ser de un 0.2% anual. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo cuando yo leí esa primera vez. Chacho. Ya trajeron Ay, a un señor. demógrafo, no sé si recuerdan, trajeron a un Sí, sí. demógrafo en la Junta, no convenció absolutamente a nadie. Ahora están hablando de los planes, el que salió desde abril del 2018 hasta el de mayo. Que para el 2024 tenemos 3 millones de personas, 2.9. Exacto, y son tasas interanuales de entre el 1 y el 1.5% de decrecimiento. Pero en octubre sacaron un documento que está en la página donde, ¿verdad?, está toda la información sobre los bonos, el Electronic Municipal Market Access, dirigido a los bonistas.
Y allá empiezan a decir pues que hay muchas cosas de las que pensaban que se iban a cumplir y no se están cumpliendo. Entre ellas, el flujo migratorio, ya están hablando de que ellos entienden que las tasas a las cuales se va a ir la gente de Puerto Rico está entre el 2.5 y el 3%. Recordemos, y volvemos otra vez, si se va la gente, tu base tributaria, tu capacidad de recaudar impuestos a través del IVU, del consumo de la gente o de las planillas, se te baja, ¿verdad? Entonces tienes menos recaudos. Si tienes menos recaudos y tú quieres conseguir el mismo superávit, ¿qué tienes que hacer? Volver a gastar menos, ¿verdad? Y ese es un... O subir los impuestos, que ya no puedes. O subir los impuestos, que va a tener otro efecto contractivo aún superior. Así que esto es un efecto, ¿verdad?, que se va como que retroalimentando y que no tiene fin, y le llaman en la literatura la trampa de la austeridad, y que es algo que no ha dado fruto en ningún país del mundo, y que a estas alturas haya un ente que está aquí en Puerto Rico imponiendo esas medidas, experimentando con algo que ya se sabe que no funciona, pues el Congreso y a la misma deberían vez dar explicaciones de por qué. proyectando crecimientos en el erario público, contando con decrecimiento de población, que No, es eso un es una- absurdo eso no completamente. tiene- Eso no tiene eso ningún no tiene sentido. ningún sentido, y lo hemos dicho nosotros en multitud de ocasiones. O sea, Para explicar eso, tú no puedes crecer la economía con personas yéndose, porque cada Sí, persona que se exacto. va te representa 20, 30, 40 mil dólares en ingresos y en gastos anuales que ya no están, por lo cual tendrías que aumentar la productividad de los que ya están aquí por una cantidad masiva anualmente para simplemente igualarlo. Y no hay medidas económicas que se perfilen ahora mismo, que se estén viendo, que realmente logren eso, o estén logrando eso o sea, de no hay, alguna manera. no hay algo que está ausente, es un plan macroeconómico de qué Puerto Rico, qué quiere hacer Puerto Rico en el próximo siglo, ¿verdad? ¿Y quién está trabajando eso en Puerto Rico? Quizás que eso sale de aquí un poco, pero porque Nicky y yo tenemos una reunión, estamos hablando ayer mismo. O sea, ¿quiénes en Puerto Rico están mirando esto a largo plazo? Yo tuve una fe en la Junta cuando se creó por primera vez, porque si no mira la Junta de Washington, D.C. y mira la Junta de Nueva York, fueron juntas que trabajaron bien, que sacaron a los países, a los municipios de quiebra y lo lograron hacer. O sea, como tú tenías un plan a largo plazo. Pero esta Junta claramente no tiene un plan a largo plazo. ¿Hay alguien aquí haciéndolo? ¿O nos tenemos que poner nosotros mismos? ¿Tiene que entrar la industria privada a hacerlo? O sea, tenemos que entrar los individuos a montarlo. Bueno, definitivamente es un hueco en el ecosistema. Actualmente es un hueco en el ecosistema, y hay organizaciones que han hecho propuestas y que siguen planteando salidas. Yo que sé, por ejemplo, el Centro para una Nueva Economía ya tiene amplia experiencia en hacer recomendaciones y siguen trabajando en estas propuestas. La cuestión es que luego vienen los gobiernos y no asumen un liderato, no implementan. Por ejemplo, pues tenemos un Departamento de Desarrollo Económico, oye, que está muy bien que la labor de transparentar ciertos incentivos, obviamente después de una labor nuestra de llevar a los tribunales hasta el Tribunal Supremo para que se hiciera público ese informe. Pero ¿cuál es el plan de macroeconómico para los próximos años? Para que Puerto Rico se inserte en el siglo XXI. O sea, ¿qué Puerto Rico le vende al mundo? Porque algo importante es, cuando tú analizas la economía, y quizás nos salimos un poco del tema y eso puede dar para otro capítulo, pero tiene que ver yo mucho. creo que va por la pero, por ejemplo, tú tienes tres sectores en una economía. Tienes el sector público, el sector privado, ¿verdad? Y tu relación con el exterior. Puerto Rico, cuando tú miras los últimos 40 años, su balanza, o sea, importa muchísimo más de lo que exporta. Y además, por su estructura actual, de tener ciertas corporaciones que repatrian anualmente unos 30.000 millones de dinero, la balanza de pagos te la pone deficitaria. Entonces tú, ¿cómo conseguiste, mucha gente se pregunta, cómo conseguiste antes del 2006, que es cuando aquí viene la gran crisis, estar tan boyante? Bien, pues hay una explicación. Es financiamiento de la banca. Puerto Rico se escocota cuando la banca deja de prestar. Y como consecuencia de eso es que la deuda pública se dispara. La deuda pública no corresponde, como mucha gente dice, ¿verdad? O asume a solamente una cuestión de mala gestión gubernamental, sino es que si en una economía income igual a spending y tú tienes déficit por la parte exterior, te quedan dos sectores.
¿verdad? Entonces, ¿qué era el que te hacía crecer? El sector privado a través de crédito para consumo, porque si tú invertían en sectores no productivos, en vivienda. Eso lo padecimos en España y fue un desastre, y aquí es la misma experiencia. ¿Qué ocurre con eso? Muy bien, tú tienes acceso a dinero y consumes, pero ¿qué tienes también? Tienes un liability, que es el loan, que lo tienes que pagar. Y eso no está produciendo más capital. Y no produce más capital. Produce consumo, y cuidado, y el consumo lo importas. Que entonces sale dinero de la economía. Entonces, eso hasta que la banca, mientras el pari funcionaba, mientras la marca seguía financiando eso, consumo para comprar cosas de fuera, tú no le vendes nada al exterior, o sea que lo que haces es financiar una economía de manera insostenible. Cuando la banca deja de prestar, ahí es que tú ves efectivamente un repunte. Pero corrígeme, la banca deja de prestar porque dependía de los depósitos que estaba haciendo las 936, en gran parte, porque las 936 a nivel estatal, que tenían un impuesto, ese impuesto se veía reducido grandemente, y estamos hablando de mucho dinero. Si ellos lo dejaban en Puerto Rico en vez de repatriarlo para los Estados Unidos. Que en economía... Y el phase-out termina en el 2005. Sí, algo que en economía hay un debate importante en Estados Unidos que le llaman teoría monetaria moderna, es que los bancos, y eso te lo explican en la economía, lamentablemente todavía, en las universidades de economía todavía te lo explican mal. Y yo hice mi maestría en Estados Unidos y me la continuaron explicando mal. Y te dicen que le llaman el dinero es neutral, que quien crea la oferta monetaria es el Banco Central, y ya está demostrado. Además hay estudios de la Reserva Federal y estudios del Banco de Inglaterra. La banca crea dinero, y la banca no necesita un depósito para crear dinero. Eso que te dicen, no, porque el ahorro, entonces la banca intermedia y crea dinero. No, la banca no necesita dinero. Bueno. La banca, cuando tiene una persona delante que me demuestra capacidad de pago, ¿qué hace la banca? ¿Le pide prestado para prestar? No, hoy en día no pide. Hoy en día lo que hace es crea, porque recuerda que el dinero es dinero electrónico, ¿verdad? No necesita dinero en papel. Lo que hace es sencillo. En su balance sheet crea un asset, que es el loan, y crea un liability, que es el depósito. Y cualquier banco tiene la capacidad de crear dinero de esa manera. ¿Qué ocurre? Que eso funcionaba cuando tenías un mercado, como era el mercado de la vivienda, subiendo, ¿verdad? Y era, como también sucedía, por ejemplo, en España, que no tenía límite. Yo me acuerdo en las conversaciones en mi casa, como que la mejor inversión que puedes hacer, hijo mío, es comprarte una casa, una vivienda, porque eso nunca hasta los baja. Libros de texto. Nunca baja, exacto. Y no hay ningún activo que por definición tenga crecimientos infinitos, porque todo el mundo estaría invertido por eso. Y en la historia económica hay muchos ejemplos de crisis de real estate o de vivienda. Así que en términos macroeconómicos, la banca no tenía prácticamente restricciones. Sí tienen ciertas restricciones en cuanto a coeficientes de caja, etcétera, pero para crear dinero los bancos no necesitan de depósitos, no necesitan los depósitos de la 936. Ellos pueden crear dinero en cualquier momento que ellos tengan una expectativa futura de crecimiento económico. Y la realidad es que la banca no es una cuestión de Puerto Rico. La banca que se ha centrado a financiar sectores no productivos o sectores de consumo, pues le han hecho un flaco favor al país. Y en Europa tienes el caso, por ejemplo, de Alemania, que a través de sus bancos públicos pequeños y de menos peso de la banca privada, que a lo mejor no tiene esa visión de largo plazo y compromiso con el país, han hecho un excelente trabajo en financiar a pequeño, mediano empresario, que son los que sostienen las economías, como por ejemplo la española. Y es lo que no estás viendo en Puerto Rico, que tendrías que verlo antes de poder proyectar un crecimiento. Y por ahí quizás podemos retomar el tema, porque ahorita estamos hablando de que si cortamos el gasto en este ciclo, en este spiral negativo de austeridad, vamos a entrar en esta espiral y vamos a ir cayendo. Pero mucha gente en Puerto Rico te va a decir, no, pero es que el gobierno gasta de más, hay un montón de grasa, esa grasa se puede cortar, es una puerta de la economía. Pero tenemos que ver que es verdad, esa grasa se está gastando, pero esa grasa tiene un impacto, porque aunque sea la persona corrupta que tiene el trabajo que no está haciendo nada, él sigue viviendo y gastando en la economía. Lo que hay que buscar es cómo encontrar a esas personas, cortar ese dinero
y reinvertirlo en áreas más productivas. ¿Cómo lo reinvierto? En mejor educación. ¿Cómo lo reinvierto? En crear estos sistemas de prestarle a empresarios pequeños para que tengan acceso a capital. No puedo coger ese dinero y simplemente dejar de pagarlo, porque cuando lo dejo de pagar y lo dejo de gastar, va a tumbar la economía, porque la economía de Puerto Rico Correcto. es bien dependiente en el gobierno central ahora mismo. Y si todo el mundo coge los chavos y los mete en la banca no está asumiendo riesgo. O sea, vemos los bancos con niveles de capital en el cielo. O sea, la banca de Puerto Rico tiene un nivel de capital más alto del mundo, la banca privada. Claro. Porque tienen miedo de la economía. Claro. Y para que suelten ese miedo, Claro. el gobierno tiene que empezar a invertir y no podemos entrar en este ciclo de vamos a cortar 1.500 millones. Claro. ¿Qué pasaría con la economía de Puerto Rico si esto pasa y tenemos que cortar 1.500 millones? O sea, ¿dónde tú nos ves para ir dándole...? Bueno, volvemos a enviar el mismo mensaje. O sea, cuando hay un pago... porque antes hablabas de una pregunta, si me suben los impuestos o no me los sube. Bueno, te suben los impuestos para financiar ¿qué? ¿Verdad? Porque hay consenso en que si entro en una carga tributaria aceptable para financiar lo que va a empujar mi economía, pues puedo estar dispuesto a eso. Ahora, no me pidas mucho más esfuerzo cuando ya estoy en los máximos y tengo un precedente de que pues, el gobierno no ha hecho su trabajo y estoy molesto porque tengo una infraestructura penosa, porque tengo que pagármelo todo, el seguro médico privado, la educación privada, etcétera, ¿no? Que estamos viendo ahora mismo con Stay, o sea, que no estamos mandando dinero, o sea, ahora mismo empezamos los pagos de Cofina hace poquito, pero casi no estamos mandando dinero al pago de la deuda y ya tenemos problemas con centro médico y ya tenemos problemas de salud, de seguridad, de infraestructura de las carreteras, o sea, Correcto. imagínate cuando tengamos que pagarlo. Correcto. Y para responder directamente a tu pregunta, al final lo que ocurre es que el sector privado, al ver esta insostenibilidad del pago de la deuda, son los primeros en que si el gobierno no gasta, no tira de la demanda agregada y genera esta incertidumbre de pagos insostenibles, son los primeros que tienen reticencias en invertir en una economía. Porque tú en una economía inviertes, pero tú esperas una tasa de retorno y la tasa de retorno depende de que la economía vaya bien. Y si la economía no va bien, tú no te atreves a invertir porque tu variabilidad en el retorno es, ¿verdad? Hay tanto riesgo que a lo mejor decides lo que tú comentas, ¿verdad? Guardar el cash y así tenemos pues, la banca con altos niveles de liquidez y un proceso de deleverage, de desaceleración del sector privado. Otra de las cosas que vi, que mucha gente dice, es el asunto de la incertidumbre. El privado prefiere que le den las noticias a tener una incertidumbre. Y claro, esto de alargar un poco el proceso de negociación, porque no hemos llegado a un acuerdo, abona a la incertidumbre. ¿Cómo tú ves ese aspecto de la incertidumbre versus que me den certidumbre, pero de una certidumbre de que nos vamos al piso? Claro, exacto. O sea, al final tú puedes alargar un proceso o hacerlo más corto. No importa si tú lo alargas y lo que tienes es, porque se está utilizando mucho, hay una frase que es, queremos salir de la quiebra, vamos a salir de la quiebra. Cerrar un proceso que te aboque a pagos de deuda insostenibles es cerrarte el mercado de capitales. Es asegurarte una segunda quiebra en poco tiempo. Y lo que estamos viendo en estos preacuerdos es que incluso los que te están prestando, no los de buena fe, sino algunos determinados fondos de cobertura, lo están viendo venir y están asumiendo posiciones de querer garantizarse más liquidez ahora, como vemos en el nuevo preacuerdo con bonos Cofina, pero no quiero confundir a la gente, luego entraremos en detalle. Es decir, tener una posición de negociación mayor a través de un preacuerdo que los haga más fuertes para una eventual reestructuración. O sea, que ellos lo prevén, o sea, si tú lo preverías, así es que tú actuarías y así es que tú negociarías. Así que se puede inferir lógicamente de que lo están viendo y por eso quieren primero el pago antes y luego menos pago. O sea, volviendo a summarize, usted está diciendo la deuda que vamos a pagar ahora mismo, los 1.500 millones, sin contar lo de Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo otro que cae sobre el consumidor, aunque en teoría vamos a salir de la quiebra, porque llegamos a un montón de acuerdos en papel, en términos prácticos vamos a seguir en quiebra porque no vamos a tener ningún tipo de margen prestatario. La Autoridad de Energía Eléctrica no va a poder coger dinero prestado para arreglar las centrales y producir mejor energía. ¿Ni lo van a comprar? El gobierno central no va a poder coger prestado para arreglar el centro médico, por lo cual no tenemos ningún tipo de acceso a los mercados financieros. Dentro de 2 o 3 años, los mismos bonistas están preveniendo que vamos a volver a quebrar por esto mismo, porque si no tenemos mejor electricidad más barata y electricidad más sostenible, nuestros servicios básicos siguen empeorando, la gente se va a ir, vamos a volver a quebrar. Y lo que hicieron fue que dijeron, ok,
vamos a hacer algo, vamos a renegociar esto, dame más cash adelante a mí, a cambio de un supuesto descuento, ya saqué el cash adelante está en mi bolsillo y no me lo puedo quitar para atrás. Y para asegurar lo otro, voy a hacer un cambio de bonos y me voy a meter en una estructura de bonos que tiene más seguros, porque es Cofina y está asegurada por el IBU, que técnicamente no pasa por el gobierno. Eso es lo que más o menos... Correcto. es lo Básicamente lo que que yo necesito es una orden del tribunal que congelen la cuenta y mande los chavos. y aquí todo el mundo está celebrando, no, salimos de la quiebra cuando en verdad no, o sea, estamos en el mismo problema. Y con más garantías para que te quiten los chavos. Para que te quiten los chavos. Exacto, o sea, lo que se ve en el preacuerdo, ¿verdad? Además de, si tú lo comparas con el anterior preacuerdo que había de los bonistas de obligación general, además de que se paga más, ¿verdad? Se pagan como en promedio las recuperaciones de 72 centavos versus 61, 65, depende de si... Recuerdan que habían unos bonos, 6 mil millones, que podían ser invalidados o no en función de que fueran... Por encima del límite. Por encima del límite constitucional. Eso ya es algo que ya está fuera de la mesa en la actualidad. Se está... lo que el pacto hace es pagar un poquito más a lo que le llaman los vintage GOs, que son los bonos de obligación general anteriores al 2011. Pero ¿qué es lo que hace la negociación? El diseño. El diseño lo que hace es, y volvemos, tenemos poca documentación. Hay una presentación de la Junta que responde... Que es bien llana, ¿sabes? Como que... Responde más a... Y te mezcla muchas cosas. Deja más preguntas de lo que contesta. Y responde más a enfatizar a lo que ellos entienden como bueno y no, ¿verdad?, prestar mucha atención a lo que probablemente tenga más sustancia y pueda afectarnos a todos. Y responde más a un documento de mercadeo que a una información exhaustiva de lo que está ocurriendo. Entonces tú lo que ves en ese documento es, ellos te están diciendo, ahora pasamos de pagar en lugar de 30 años a 20 años. Y no te hablan de, sí te lo enumeran, pero no te lo venden como un coste añadido para Puerto Rico, te lo dan como un fact. O sea, una cosa te la venden como una ganancia y la otra cosa... Y el fact que te dan es, y ahora los nuevos bonos van a ir, la mitad van a ser bonos de obligación general y la otra mitad van a ser bonos de Cofina, sin entrar en más detalle. ¿Qué ocurre? Que los propios bonistas están diciendo, mira, olvídate de aquí 20 años. Déjame tener una posición de más solidez para negociar otra futura quiebra. Entonces, los bonos de Cofina le van a permitir eso porque si se produce una nueva quiebra, estos bonistas van a decir, pero cuidado, a mí no me trates como cualquier otro acreedor porque yo tengo esta parte que son los recaudos del IBU. Y Cofina está bien, el IBU está bien porque como el IBU se cobra aparte, no tiene gastos añadidos. Y otra cosa, aquí Puerto Rico entró en quiebra y fue a tocarle al Congreso para que hiciera una ley de quiebra porque estaba insolvente, porque ya no habían chavos en caja para realmente pagar. Aquí, bajo este acuerdo, siempre va a haber chavo en caja porque va a estar, ¿qué es lo que pasa con Cofina? Sale el dinero del IBU de Hacienda directamente a Cofina, que es una corporación aparte, y obviamente ellos pueden seguir yendo al tribunal a pedir el pago, o sea, es como que es un pago automático, es como que tú decís, mira, voy a quebrar, pero espérate, pero es que sigue saliendo el pago automático, o sea, ¿cómo yo declaro quiebra en esta situación? O sea, ellos pueden estirar el chicle un poquito más para esa quiebra también. Correcto, y para que todo el mundo entienda qué significa esto tan complejo de Cofina Junior y qué es esto que me estás comentando ahora. Imagínense que ustedes son un banco y alguien quiere comprar una casa y viene una persona y le dice, quiero hacerte una hipoteca para comprar la casa, y viene otra persona que te dice, quiero que me haga usted banco un préstamo personal para hacer mejora. Para comprarte la casa también. O sea, dos ejemplos de uno que pide una hipoteca y otro que pide un préstamo personal. ¿Qué ocurre? Para el banco, si una persona la persona que pidió la hipoteca no puede pagar su hipoteca, ¿qué tiene el banco? La garantía, la casa. Una colateral. El otro no tiene colateral porque pidió un préstamo personal y el banco va a estar en una posición de difícil negociación. ¿Qué ocurre con este nuevo pacto? Cofina es como el ejemplo de la casa. Cuando Puerto Rico se enfrente en otro proceso de quiebra, los bonistas van a decir, bueno, yo ahora tengo esta fuente de repago que son los recaudos del IBU y que a todas y todos nos va a afectar en un futuro en el Fondo General, ¿verdad? Que con esta negociación, bancos que tenían préstamos personales, que le habían dado préstamos personales a Puerto Rico, ahora tienen una colateral lo convirtieron en hipoteca. Exactamente. Yo creo que ¿Mal negocio? yo creo que esto ha sido bastante, o sea, si lo resumimos es bien sencillo.
hay que mirar la deuda completa. Separar la deuda en pedazos no es real, porque aunque estructuralmente se pueda hacer así o se pueda ver, en términos reales todo el dinero sale del mismo bolsillo, del bolsillo de los puertorriqueños, por lo cual tenemos que mirar toda la deuda junta. Cuando se mira toda la deuda junta y se hace un análisis responsable por personas que no tienen nada que ver con el asunto, se determina que lo que se puede pagar de esa deuda es de 10 a 20%, con que hay que recortar entre 80 y 90%. Correcto. Y eso se transfiere a que se puede pagar entre 400 y 600 millones de dólares al año en pagos de deuda totales, entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Exacto. bonitas de GIOs, Exacto. bonitas de Cofina, Exacto. el bonitas de pensión, o sea, entre todo el mundo. Lo que podemos pagar son entre 400 y 600 millones. Eso es lo que el bolsillo del puertorriqueño puede pagar para que el gobierno pueda coger un respiro, hopefully, mejorar su eficiencia y redistribuir su dinero a crecimiento económico, pero de cualquier manera se pueda coger un respiro, seguir operando e invertir en tecnología, en educación, en salud, crecer la economía y en el futuro crecer aún más. Yo podría mirar esto y decir, para darle un sweetener a los bonistas, mira, vamos a hacer un bono que si la economía de Puerto Rico crece, ustedes recuperen más. Sí, un O sea, yo no tengo problema con eso porque yo creo que, mira, sí, hay que pagar y hay que darle un incentivo a ellos. Yo crezco, tú creces. O sea, yo crezco, tú sobre sabes bien. todo si hay una... Pero no podemos posicionarnos ahora para una segunda quiebra. Y la gente dice, no se puede hacer nada. Sí, mis hermanos, se puede hacer algo. Las elecciones de los Estados Unidos están ahí al lado. Y promesa una ley federal. Y nosotros tenemos 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Y aquí vienen los demócratas para primaria. Así que nosotros lo que tenemos es que empezar a salir a las calles, empezar a llevar este mensaje de lo que se puede pagar en Puerto Rico son 400 millones, lo que se puede pagar en Puerto Rico son 400 millones, lo que se puede pagar en Puerto Rico son 400 millones. Y salir a las calles como salimos en el 2019 y exigirlo hasta que no haya mañana, porque si no, no hay mañana. O sea, genuinamente no hay mañana. Aquí, o sea, pueden ver 3 nerditos que les gustan los números, pero se lo estamos diciendo, no va a haber más nada. Todos los otros temas que estamos tocando en Puerto Rico son totalmente irrelevantes si no salimos a decir lo que podemos pagar son 400 millones. Yo creo que eso más o menos resume. ¿Alguien tiene algo más que añadir? No, yo creo que, o sea, como resumen es perfecto. Al final no se trata de voluntad de pago, sino de capacidad. Se trata de que Puerto Rico tenga una buena fe con los deudores. Se trata de que Puerto Rico cree el espacio fiscal para invertir en las políticas públicas necesarias que haga que la gente no se vaya de Puerto Rico, que nuestros niños se queden en Puerto Rico, que las corporaciones, que el pequeño y mediano empresario tenga una posibilidad de ser competitivo en Puerto Rico, que se crezca esa industria, que le vendamos al exterior. Si pagamos deuda insostenible, todo eso no se va a poder producir. Así que al final, ya sea hoy o en próximos 3-4 años, vamos a estar en una situación peor que la actual. Y bien importante, sepamos realmente, como dice Carlos, cuál es el número, cuáles son los números reales y reconozcamos de una vez que este acuerdo es malo y que ese nivel de deuda es insostenible. Y yo sé que en Puerto Rico tenemos una cultura de buena paga en el sentido de no, hay que pagar y hay que pagar y hay que pagar. Hay veces que cuando tú estás en una situación financiera precaria, tú tienes que reconocer cuánto tú puedes pagar sin afectarte y sin volver a una quiebra. Así que ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Se está estudiando, hay suficiente documentación que, como yo digo, incluso hasta de la Junta, para explicarnos que no se puede pagar este acuerdo. Y nada, que tratemos de simplificar las cosas, tratemos de nosotros llegar a un consenso de lo que sí estamos de acuerdo, y vamos a llevar todo el mismo mensaje. Y para cerrar simplemente, o sea, tenemos en espacios abiertos, tenemos multitud de estudios a disposición de la gente. Tratamos de que también se acompañen con una labor didáctica para que sea accesible para todo el mundo. Y si ustedes van a espaciosabiertos.org, van a encontrar los temas de la deuda. También hemos tratado temas de transparencia, incentivos contributivos, participación ciudadana es uno de nuestros grandes ejes, que todo el mundo se incorpore y participe en una sociedad, ¿verdad?, más transparente, más inclusiva. Así que les insto a que puedan ir a nuestra página de internet y ver espaciosabiertos.org. Correcto. Bueno, Sí. Esto fue Economía con Calle, Nick Pastrana, Daniel Santamaría, Gracias. Edgardo Vicenti.
Saben que nos pueden buscar por cualquier plataforma de podcast, en YouTube, en Facebook. Denos likes, dejen comentarios. Si entendieron o no entendieron algo en este video, coméntenlo. Nosotros vamos a estar pendientes, vamos a estar contestando. Vamos a crear más videos. Y más importante que nada, 400 millones es lo que podemos pagar. Hay que salir y empezar a exigir al pueblo, a todos los candidatos políticos, ¿sabes? Todos los que están en primaria, que se comprometan con un mensaje de que lo que van a pagar son 400 millones. Y que lo que venga más de eso, van a decir que no. Y que es global, no es de una deuda, no es de la otra, es de todo. Hablamos después.